Queridos amigos, hola y bienvenidos hoy con el General Richu. Hola, hoy vamos a hablar de tanques, ¿es tu especialidad? He hecho algunas cosas en mi vida, de hecho. Entonces recordamos, hicimos un primer video juntos en el estudio RI Cosmos, te invito a verlo primero. Y ahora nos vamos a centrar más en los tanques, la calidad de los diferentes tanques europeos y también rusos y en qué son buenos o malos. El tanque Leclerc es un buen tanque para comenzar. El tanque Leclerc es un excelente tanque, es muy criticado. Se ha dicho que es el fracaso del tanque Leclerc en comparación con otros tanques europeos. De hecho, el verdadero problema del tanque Leclerc es que lo ha recibido demasiado tarde. Es decir, en los inicios de los 80, cuando los alemanes ya contaban con el Leopard 2, nosotros utilizábamos el MX-30, un telémetro de coincidencia, al comienzo de mi carrera. Sabes, la cámara, cuando la imagen está clara, lees la distancia y disparas. Y había que detenerse al disparar. Era un tanque antiguo de los 60. Conservamos ese tanque por 15 años más. Y entonces el Leopard 2 fue entregado a los ejércitos alemanes a principios de los años 80 más o menos, y a nosotros a partir de 1995. Por lo tanto, tiene 15 años de retraso comparado con el Leopard 2, pero a la vez es casi una generación más joven. Es decir, ¿un retraso de 15 años? La fecha sí, pero el diseño no. Por lo tanto, es un tanque que es un poco más moderno y tiene una característica muy interesante, es que solo requiere 3 hombres de tripulación. ¿Por qué? Bueno, porque hay una carga automática y en los otros vehículos blindados europeos, como el Challenger, como el Leopard 2 o incluso el Abrams M1 estadounidense, siempre hay un cargador que carga a mano. Al cargar a mano, en algún momento el tubo debe bajar levemente para introducir el proyectil. Es incómodo cargar mientras se conduce, a diferencia del tanque Leclerc, que dispara y carga en movimiento, requiriendo así un 25% menos de tripulación. Imagina, en 300 tanques, 2 compañías de infantería. Pero entonces, ¿eso significa que si los cañones del Leopardo tienen que reajustarse, significa que perdemos nuestro objetivo? Entonces sí, en un momento inevitablemente perdemos nuestro objetivo y luego, si el tirador o el cargador resulta herido, ya no puedes cargar. Entonces ahí tienes un verdadero problema. También hay una desventaja, es que es un sistema más complejo, el tanque Leclerc, por lo que la carga puede fallar, ese es el corolario, y luego necesitas una logística probablemente un poco más pesada para contrarrestar estos posibles inconvenientes. Pero yo, en lo que he visto, ya que tenía alrededor de 100 Leclerc en mi brigada, es un sistema que es particularmente confiable y particularmente eficiente, ya que es un tanque que realmente dispara mientras se mueve a 50 km por hora y alcanza objetivos a más de 3.000 metros, 3.500. Comienza Una gran eficacia, con una gran eficacia, por supuesto. Por otro lado, se dice que el tanque Leclerc no ha evolucionado, permaneciendo casi en su estado inicial, mientras que los Leopardos tienen 6 o 7 versiones. No, eso no es cierto. Tenemos varias versiones del Leclerc, creo que estamos en la 4ª, entonces están en la 6ª u 8ª. Por supuesto, es una máquina que hoy en día tiene 40 años de diseño, por lo que ya no se parece a los Leopardos de ellos, diría, de antes. Entonces, tienen una serie de versiones a lo largo de 40 años, pero han mantenido un 4º tirador. Y también hemos actualizado regularmente nuestros tanques Leclerc. Algunos de los primeros Leclerc ya no están en buenas condiciones. Es por eso que siempre decimos, tenemos 400 tanques Leclerc, pero las primeras versiones que no. Los hangares no han sido revalorizados y sirven como piezas de repuesto si es necesario. Pero no. El tanque Leclerc ha sido mejorado constantemente y hoy está a la vanguardia. Y entonces, ¿está el XLR que aún está por llegar? ¿Lo hará más costoso que los demás? Así necesariamente, sí. Sí, eso dará otra opción. Conozco menos las características de este tanque, pero es una evolución más avanzada del Leclerc. Debemos considerar que este tanque debe durar 20 o 25 años más, ya que su sucesor, el MGCF, el Sistema Principal de Combate Terrestre, será desarrollado junto con Alemania. Debo decir que últimamente hacemos progresos relativamente lentos. Pase lo que pase, esto es para los detractores que dicen que no sabemos cómo hacer un tanque, ya sea que lo hagamos con Alemania o no. Nexter fabricará el sucesor del tanque Leclerc. Entonces, el tanque Leclerc, de nuevo, para volver a él, también se dice, la prueba de que no es bueno, no lo hemos vendido mucho. Entonces, sí. Eso es un cálculo erróneo, ya que cuando llegó al mercado, los ejércitos occidentales se modernizaban y nosotros no teníamos el Leclerc para ofrecer, pues llegó 15 años después, lo que significa que fue una época en la que efectivamente era el tanque más moderno. Recuerdo con mi viejo AMX-30, mirábamos pasar los Leopardos disparando, estábamos muy admirados. Por lo tanto, inundaron el mercado sin competencia. Sin competencia, no se puede decir que el tanque Leclerc fue superado en ese momento, porque no existía todo
simplemente. Entonces, cuando comenzó a llegar al mercado, ¿no había lugar para él? Ya no había lugar en Europa, porque vendieron a 15 naciones en Europa, 20 o 22 naciones en total. Hay una comunidad de más de 2.000 carros. Debido a la saturación del mercado europeo, comenzamos a intentar vender a otros mercados el extranjero y lo vendido a los Emiratos y usado únicamente en Yemen, especialmente donde entonces desafortunadamente No fue nuestra guerra, pero pudimos observarla y tiene una supervivencia que es bastante interesante y es un tanque que ha demostrado su rendimiento en combate. Esta habilidad ahora para hacerlo evolucionar, la nueva versión, el XLR, que llegará con todos los sensores de Thales, etc., te remito a otro video que hice, permitirá que aún tengamos un parque de 200 tanques operativos. Bueno, eso siempre será difícil. La disponibilidad y los factores no han... Está la fiabilidad del tanque, por supuesto, pero también es el dinero y las piezas de repuesto que la nación está dispuesta a poner a nuestra disposición. Por lo tanto, estas piezas de repuesto también deben continuar. He tenido tanques averiados con frecuencia debido a que las refacciones no llegaban a tiempo. Al recibir los repuestos podemos arreglarlo rápidamente. Y a menudo es un problema con las cadenas que están un poco adormecidas y que no permiten, iba a decir, reparar muy rápidamente y muy fácilmente nuestros blindados. Entonces, la disponibilidad operacional de los blindados, según el contrato, es del 60%. En mi unidad solía ser del 70%. Sí, de acuerdo, eso. El contrato operacional global para todos los materiales era del 70%. Quizás hay menos blindados y otros materiales más disponibles, pero en general es el 70%, lo cual ya es bastante bueno. Pero el tanque Leclerc que he visto es mucho más confiable que las primeras versiones. Las primeras, las versiones iniciales tenían defectos, como todos los tanques, e incluso el portaaviones Charles de Gaulle tuvo problemas que requirieron revisión. Sí, de juventud normal. Pero los tanques que tuve que comandar son tanques que muy raramente se averiaban. El verdadero problema es el mantenimiento del equipo. Y este mantenimiento del equipo se garantiza desde el momento en que proporcionas los medios, simplemente. Y ahí tendríamos una disponibilidad excepcional. Yo recuerdo que cuando estaba en operación, cuando se proporcionan los medios, cuando estaba en Afganistán, la unidad que comandaba, el batallón que comandaba, tenía una disponibilidad promedio del 95% en permanencia. Es enorme, muy importante. Hay algo que también me dijiste en antena la última vez, fue que el arma blindada tenía una velocidad táctica que era alta, pero una velocidad estratégica que solo era de peatones. Sí, absolutamente. Porque cuando miras el tiempo que les tomó a los ejércitos napoleónicos llegar a Moscú, 83 días, y cuánto tiempo les tomó a los ejércitos de Adolf Hitler y la Blitzkrieg con las Panzerdivision, etc., los Panzerkorps, para llegar a Moscú, 158. En un momento el Cuervo se desmecanizó, requiriendo una logística compleja para reabastecerse, cambiar el motor, la caja de cambios y abastecerse de combustible, viéndose forzado a detenerse. Entonces, tácticamente él... En un campo de batalla puede recorrer 70, 80 kilómetros en un día, rodear y destruir al enemigo rápidamente. Pero no está hecho porque él... El tanque requiere recarga frecuente, no está diseñado para recorrer 800 o 1000 kilómetros. ¿Y simplemente por qué? Porque un tanque funciona en horas de combate, así que creo que es lo mismo en los aviones, supongo, pero sabemos todo esto, sales del taller, por ejemplo, te dan 300 horas, pero tan pronto como usas tu torreta, el contador comienza a funcionar. Así que si usas tu torreta 15 horas, simplemente para desgastar la torreta y sin hacer un solo kilómetro, tienes 15 horas de funcionamiento. Al final de una semana tienes 100 horas consumidas en 3 semanas y luego vuelves al taller del regimiento para hacer el cambio de aceite. O el mantenimiento solicitado. Por lo tanto, las avanzadas ucranianas, observadas en septiembre, octubre y noviembre, se realizaban por oleadas. Avanzaban 20 a 30 kilómetros y luego esperaban a que la logística las alcanzara. Bueno, creo que... Esperamos la llegada de logística para una segunda explicación. No alcanzan la masa crítica necesaria para avanzar, por lo que en cierto punto se detienen. Pero de todos modos, se necesita toda una logística considerable que sea capaz de acompañar a las tropas hacia adelante para poder acompañar a un cuerpo blindado mecanizado en marcha. Adolf Hitler, a partir de octubre-noviembre, se atasca tanto en la Rasputitsa, el barro, como en su logística que, al venir de muy lejos, ya no puede seguir el ritmo. Sus tanques se quedan sin combustible, se quedan sin municiones, han desgastado motores en un terreno muy abrasivo, han roto cajas de cambios y eso ya no llega porque la industria alemana no es capaz de producir a buen ritmo.
Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco el efecto de los tanques occidentales en Ucrania frente a los tanques soviéticos. Lógicamente debería ser mejor, ¿no? Bueno, va a ser mejor porque claramente vemos que el T-72 es algo así como un OMX-30 negativo, mejorado, diría yo, por lo que han sido revalorizados, etc. Pero estos tanques tienen un gran defecto. Las municiones están debajo de la torreta, así que cuando son impactados, explotan y la torreta sale disparada como un corcho de champán. Por lo tanto, ellos nos superan en distancia de tiro, nosotros alcanzamos 3.000 o 3.500 metros y el tanque Leclerc puede llegar hasta 4.000 en ciertos casos. No pueden mantener la distancia, eso es seguro. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuántos habrá? Y esa es la verdadera pregunta, ¿por qué? Al mismo tiempo, como indicaba, se necesita la masa en un momento dado, sin importar la superioridad técnica. Bueno, Gerald, muchas gracias. Deseamos que hayan disfrutado y nos despedimos hasta próximos intercambios. Muchas gracias.